Estamos platicando, estamos conversando sobre el tema de la seguridad pública, justamente para analizar qué está ocurriendo en Zacatecas y en Michoacán. Tengo en entrevista y le agradezco al especialista en seguridad David Saucedo. David, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte a ti en la auditorio, a tus órdenes. David, la Secretaria de Seguridad Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador han anunciado que dentro de las ciudades con prioridad para el gobierno federal, 50 ciudades se hallan municipios de Michoacán y Zacatecas, y en sus informes han dicho que han logrado contener los homicidios y que han logrado contener la violencia, pero los reportes diarios se siguen acumulando. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? ¿Qué es lo que pasa en Zacatecas? Que a pesar del estado de fuerza del gobierno, la violencia no cesa. Bueno, tenemos tres fenómenos paralelos, Juan Carlos. En primer término, es evidente que la Guardia Nacional aún carece de las habilidades, de la experiencia para combatir la violencia homicida que está asolando a varios estados del país. En palabras de la propia secretaria Rosa Isela, el total de los elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional, que están realizando labores de seguridad pública, solo el 20% ha recibido la capacitación para realizar labores de investigación policial. El resto, el 80%, siguen teniendo exclusivamente formación en materia de seguridad nacional. Es decir, tenemos una Guardia Nacional que no está todavía calificada para realizar labores de seguridad pública. En segundo término, el tipo de despliegue que realizan es de presencia disuasiva, es decir, mandan elementos de la Guardia y de la Sedena para que realicen patrullajes en las zonas de conflicto, pero no desarticulan redes criminales. Es decir, lo que están provocando es el así y llamado, muy conocido efecto cucaracha. Únicamente pacificar aquellas zonas en donde hay una presencia masiva de elementos, pero lo que provocan en automático es que las células criminales se trasladen a otros municipios o otras regiones, o incluso en aquellas en las que está trabajando la Guardia Nacional, tampoco logran frenar la violencia homicida por el primer punto que acabamos de señalar. Y en tercer término, hay que dejar muy en claro que la violencia, la guerra de cárteles, se da al amparo de círculos de protección política y círculos de protección policial. Aunque llegue la Guardia Nacional a algún estado o algún municipio en donde hay enfrentamiento de cárteles, no hay ningún operativo análogo en contra de las autoridades locales, alcaldes, directores de policía, comandantes de policía estatal, fiscales regionales, que están brindando apoyo a las actividades del narcotráfico. Entonces, mientras no se desarticule a las redes de protección política y de protección policial, pues de tener uno o dos narcomenudistas, de tener uno o dos jefes de plaza, no va a tener un impacto global en la disminución de la violencia. Sí, David, en el informe anual que hace la Secretaría de Seguridad, se establece que el homicidio doloso registró una baja de 4% en comparación con 2019, esto en el contexto nacional, y de 3.6% respecto a 2020, es lo que ha reportado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, esta reducción no se está notando en los municipios que son prioridad para el gobierno federal, y están ahí los municipios justamente de Zacatecas, los municipios de Michoacán, también Sonora, el municipio de Cajeme entra en esta lógica. Esta baja de 4% que se da a nivel nacional con respecto a 2019 y de 3.6% con respecto a 2020 significa que lo que decía el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el punto de inflexión ya irá, digamos que hacia la baja. No, definitivamente no. Lamentablemente esta narrativa de victoria que ha estado utilizando el gobierno federal en conjunto con algunos gobiernos estatales se sustenta en información falsa. Es decir, de este 4% de reducción de homicidios, un porcentaje casi el 40% corresponde a una aparente disminución de homicidios en el estado de Guanajuato. Pero tal y como hemos podido documentar, hay una operación de maquillaje de cifras en algunos estados del país para hacer pasar homicidios dolosos como si fuesen culposos. En algunos estados los hacen pasar como si fuesen muertes que ocurren en accidentes viales. Es decir, esta aparente disminución en el número de homicidios se da a raíz de una operación de maquillaje de cifras que realizan algunas fiscalías estatales interesadas en mostrar una dinámica y una narrativa de victoria con un objeto mediático o político. En todo caso, para que tengamos una disminución sostenida de la violencia,
tendríamos que ver en este primer trimestre del año una reducción en las zonas en donde se ha considerado que tenemos una violencia homicida disparada. No tenemos evidentemente todavía el punto de inflexión al que muchos hemos querido, hemos aspirado que se dé. Esperemos realmente que ocurra, pero en función de lo que hemos podido presenciar en las últimas semanas, da la impresión de que no tendremos un punto de inflexión hacia abajo, sino un punto de inflexión hacia arriba. Es decir, que vaya a haber un incremento de la violencia, sobre todo por las nuevas directrices en materia de seguridad que el gobierno norteamericano le está imponiendo al gobierno de México. David, hay otro componente que es importante destacar del estado de Zacatecas, es la agresión hacia los policías. Es de manera frecuente que se reportan asesinatos de policías, sobre todo municipales, en el estado de Zacatecas, y esto ha provocado una desbandada de estos elementos, es decir, los que debieran ser los primeros respondientes, pues están desapareciendo en las pequeñas comunidades, en los pequeños municipios, en los ayuntamientos. Esta debilidad de la policía local está también provocando la creciente ola de violencia. Digamos que es una consecuencia. Lamentablemente muchas de las policías locales del estado de Zacatecas ya tenían algún tipo de vínculo criminal con organizaciones que ya tenían tiempo trabajando en el estado de Zacatecas. Lo que está ocurriendo con muchas policías municipales es que están llegando nuevos cárteles, nuevas organizaciones criminales a esta entidad y están tomando a las policías municipales entre la espada y la pared. Es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación, por decirlo con todas sus letras, está obligando a muchas corporaciones de policía a que rompan sus nexos de colaboración con las organizaciones con las que habían trabajado en el pasado. Entonces, los comandantes, elementos de policía, policías rasos, lo que tienen es una elección muy difícil que tomar. Trabajar con las organizaciones criminales locales o trabajar con las organizaciones criminales foráneas que están llegando y tratando de apoderarse del Estado. Es por eso que se da la detección de elementos de policía. Lamentablemente, las policías locales, municipales específicamente, son muy corruptas. Entonces, no tienen ningún empacho en recibir dinero de un cártel, pero cuando dos cárteles están peleando el control de la policía municipal, es cuando vemos este fenómeno de deserción masiva de elementos de policía. Aunque un cártel, aunque una corporación de policía colabore con un cártel, el otro cártel empieza a asesinar a comandantes y a los elementos, justamente por esta situación de pelearse el control de las corporaciones para ir avanzando en el control criminal de los territorios y de los municipios del estado de Zacatecas. En el caso de Michoacán y Zacatecas, tienen gobernadores que han llegado recientemente, tienen unos cuantos meses al frente de la titularidad de los poderes ejecutivo. Se ha hecho a nivel local algo interesante, algo importante que coadyuve junto con el gobierno federal para frenar la violencia en estas entidades de la República, en este contexto de que hay nuevos gobiernos estatales. Definitivamente no, lamentablemente la transición que está ocurriendo en algunos estados del país está generando nuevos climas de violencia, se están haciendo nuevos arreglos, nuevos acomodos. Los anteriores gobiernos salientes tenían pactos, tenían ciertos tipos de entendimientos con las mafias que dominaban sus respectivas entidades, y cuando entra un nuevo gobierno, estos pactos suelen quebrarse, suelen romperse a favor de otra organización, lo que provoca una purga, una limpia, como se denomina en el argot criminal, y lo que está generando una violencia nuevamente disparada. Erróneamente, algunos pensamos que el hecho de que muchos gobiernos estatales estuvieran ahora en sintonía con el gobierno federal, es decir, que muchos gobernadores ahora fueran de Morena, iba a provocar una mejor colaboración entre las fiscalías estatales, las policías estatales y el gobierno federal con la Guardia Nacional, pero no es el caso. Lo que estamos descubriendo es que los gobiernos de Morena están haciéndose cargo de policías estatales profundamente corruptas, que están vendidas a los intereses del narco, fiscalías regionales que no realizan su labor de manera profesional e independiente, sino también a favor de determinadas organizaciones criminales. Entonces, de momento, la sintonía y la colaboración entre los gobiernos estatales de Morena y el gobierno federal no será posible. Esto también tiene que ver con las fiscalías estatales de Michoacán y de Zacatecas, es decir, se menciona que en tanto se baje el nivel de impunidad o los niveles de impunidad que hay en nuestro país, en tanto no se castiguen los delitos, la violencia crece.
las fiscalías estatales de Michoacán y de Zacatecas, ¿qué papel han jugado en este contexto de violencia que viven ambas entidades? Normalmente colaboran, trabajan a favor de una organización en detrimento de otra. Incluso cuando llega a haber aprehensiones de narcotraficantes de alto perfil, ingresan al sistema penitenciario, a los sistemas penitenciarios estatales, en muchos de los casos, y desde las propias prisiones dirigen las actividades criminales, los narcotraficantes detenidos, sobre todo los que desde plaza. Es decir, tenemos un problema circular. No suele haber detenciones de narcos de alto perfil, pero cuando los hay e ingresan al sistema penitenciario, desde la propia cárcel siguen realizando actividades criminales. Es decir, es un problema muy complejo. Tendríamos que crear más cárceles de alta seguridad, más almoloyas, para poder aislar y romper este vínculo entre los narcotraficantes que finalmente son procesados y sentenciados y sus redes criminales. De otro modo, seguimos trabajando en un esquema de simulación. Las fiscalías hacen como que detienen y cuando detienen entran a las cárceles, pero las cárceles no implican una limitante para el trabajo de las organizaciones criminales, sino que siguen realizando esta labor de gerenciamiento de los cárteles desde las propias prisiones. David Saucedo, especialista en seguridad, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo.